La Concejalía de Igualdad, pues ya sabéis que ha organizado junto con el Centro de Estudios Bejarano. En esta ocasión, esta tarde, contamos con Teresa López Hernández, que nos va a hablar sobre el papel de la mujer en la lucha de la clase obrera en esta zona, en la zona de Béjar. Es una ponencia muy interesante, una conferencia que nos va a gustar muchísimo y que nos va, además, a poner de manifiesto cómo el papel de aquellas mujeres ha hecho y ha conseguido que nosotras, hoy las mujeres, en la actualidad, disfrutemos de derechos laborales que ellas pelearon y que ellas consiguieron. Por mi parte, agradecer al Centro de Estudios Bejarano, agradecer a Teresa su participación y que esté esta tarde aquí con nosotros, y agradeceros a todas vosotras y a todos vosotros que hayáis venido aquí a participar de esta conferencia. Y nada, pues desearos que la disfrutéis y doy paso a Josefa Montero, la presidenta del Centro de Estudios Bejarano. Buenas tardes a todos los asistentes y en nombre del Centro de Estudios Bejaranos, muchas gracias por asistir. Bueno, desde las autoridades que nos acompañan, el alcalde y los concejales, hasta mis compañeros y el resto del público. Bueno, ya sabéis todos, porque es que además lo repetimos muchas veces, que es nuestro 30 aniversario este año y nos ha encajado maravillosamente bien la idea de estas conferencias dentro de nuestros actos conmemorativos. Agradezco muchísimo al Ayuntamiento, a su concejala de Igualdad, Rosa Torres, pues esta iniciativa que nos parece fantástica. Y gracias a esto tuvimos el otro día a Manuel Carlos Palomeque, que nos dio una magnífica charla, y hoy tenemos la suerte de tener aquí a Teresa López Hernández, que supongo que muchos de los presentes la conocéis porque tiene el mérito de, no siendo de Béjar, pues viene muchísimo, pasa aquí las vacaciones y bueno, y escribe y lucha por nuestra cultura, como si fuera uno de nosotros, con lo cual los que hemos nacido aquí, pues yo siempre digo que tenemos menos mérito, ¿no?, en defender lo nuestro que los que pues nos han descubierto desde fuera, ¿no? Así que muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Teresa, y bueno, el currículum de Teresa es muy grande. Yo voy a decir solo unas pocas cosas. Teresa es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca, también, bueno, licenciada lógicamente y diplomada en Relaciones Laborales por la misma universidad. Realizó el doctorado en el programa Estudios Interdisciplinares de Género, con lo cual, pues estos temas le van estupendamente. Su tesis se llamaba Relaciones de Género y Medios de Comunicación Comunistas, Gaceta y Mundo Obrero. Y bueno, la leyó ya pues, en 2007, ya va haciendo tiempo, y bueno, ha ejercido docencia dentro de este campo y tiene multitud de publicaciones, conferencias y bueno, pues participación en congresos. Y además, bueno, pues en lo que respecta a nosotros, ha publicado algún trabajo en nuestra revista Estudios Bejaranos y habitualmente lo hace en la revista de Ferias y Fiestas, que sabéis que es mucho más que una revista de ferias, ¿no? Tiene muchos trabajos muy interesantes, entre los cuales, pues yo creo que todos los años últimamente sí, tenemos uno de Teresa, bueno, y además pues es amiga nuestra y una colaboradora extraordinaria, y tiene varios trabajos sobre la imagen, por ejemplo, de la mujer en la prensa de Béjar, 1900-1925, la invisibilidad de las obras del textil, de 1900 a 1960, que tiene mucho que ver con lo que nos vas a contar hoy. Que bueno, hemos trabajado mucho toda la vida, pero no hemos tenido la visibilidad que nos correspondía, y ya no voy a quitarle más tiempo porque es mucho más interesante el programa de dirección. Muchas gracias otra vez, Teresa, y cuando quieras. Bien, primero agradecer al Ayuntamiento de Béjar y al Centro de Estudios Bejaranos su invitación para estar aquí y agradecer la asistencia a todos los presentes. Me gusta empezar las conferencias aclarando algunas cosas. Primero, algunas afirmaciones que de tanto repetirlas parecen ciertas y no lo son. Esa afirmación dice, la reciente incorporación de la mujer al trabajo, o desde que las mujeres se incorporaron al trabajo. Vamos a ver, no es cierta. Las mujeres han trabajado siempre. Siempre. Esa idea que se tiene del espacio público y privado es una idea de la sociedad burguesa y un símbolo de estatus económico y social que nunca tuvo que ver con la vida de las trabajadoras y que se desarrolla en España a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando es verdad que hay una mayor incorporación de las mujeres al trabajo y se genera mayor visibilidad, que es siempre lo que pasa, que las mujeres somos las trabajadoras invisibles. Y otra de las afirmaciones que se hace constantemente
es las mujeres eran reacias a afiliarse a las organizaciones sindicales. Falso. Nunca fueron reacias, pero sí que había factores que, digamos, creaban dificultades. Uno era el social, eran organizaciones masculinas con una jerarquía en las que ellas no se sentían tampoco muy representadas, en que ellos tampoco querían que accedieran, y entonces socialmente se veían mal. Familiarmente dependía de un hombre, marido, padre, que generalmente les prohibía que se incorporaran, y económicamente porque había que pagar una cuota y tenían unos salarios muy bajos. Una vez aclarado esto, vamos a ver, el concepto de trabajo que ahora tenemos empieza con la industrialización, el concepto más o menos que tenemos ahora. ¿Cómo es el trabajo ahora? Bien, la industrialización, que en un principio se hacía mucho trabajo en los domicilios particulares y luego se trasladaban a la fábrica, a los almacenes, a medida que se va mecanizando todo el proceso, las mujeres se incorporan a las fábricas. Y lo que va a determinar qué trabajos ocupan las mujeres va a ser la consideración social económica que tenía ese trabajo. Socialmente sería como un mal necesario, trabajaba la que lo necesitaba. Y económicamente se veía primero como un trabajo temporal, las jóvenes hasta que se casaban o las solteras y viudas y no tenía nadie que las mantuviera. En el momento que una casada trabajaba era por un apoyo a la economía familiar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todas estas convenciones hacen que ocupen los puestos peores, que solían tener puestos peores y los que no querían los hombres, los peor pagados y los que no querían. Paralelamente a todo este proceso de industrialización va el nacimiento del movimiento obrero. El movimiento obrero como una reacción a las malas condiciones de trabajo y frente a la patronal. Las malas condiciones las tenían todos los trabajadores, pero se acentuaban en el caso de las mujeres por los trabajos que desempeñaban, que todavía eran peores, pero las tenían todos. Y entonces, en principio, a primeros de siglo, sobre todo, la industrialización en España se desarrolla a finales del XIX, principios del XX, va a haber unos grandes conflictos, igual que en Béjar, y las mujeres van a estar presentes en todos, pero no sabemos nada de ellas. Solo sabemos por la prensa, cuando nos recogen, bueno, se habían unido las mujeres, no sabemos si tenían algún otro papel en el proceso, probablemente no tendrían mucho, pero tampoco lo sabemos. Así se unieron. Participaron en la huelga de cargadores de 1911, en la que se pedía aumento de jornal. Participaron también en 1911 en la huelga que se originó en la fábrica de Hernández Ajero por los obreros percheros y sobre todo en la huelga de 1913-1914. Esa gran huelga que tuvo tanta difusión porque fue muy larga y muy dura. Y entonces, ¿qué se dice en la prensa? Dice, se añadieron las mujeres, con lo cual se agravó el conflicto. No volvemos a saber nada de ellas, hasta que en 1914, ante la imposibilidad de conseguir un acuerdo para acabar la huelga, hay una manifestación de mujeres, se dice, y de niños que apedrean las fábricas, en plan tumulto, y las casas de los industriales, y entonces ahí sí se dice, eran las mujeres y fueron detenidas. Solo hay una excepción. Hay una excepción y es en 1909, en una huelga de mujeres, hecha por mujeres, en el establecimiento de Rodríguez Yagüe. La declararon las operarias porque querían impedir que les impusieran el trabajo a destajo. Y esa huelga tuvo que ser muy importante porque la mantuvieron hasta que consiguieron que no se les impusiera. Y lo recoge hasta la prensa de Madrid. Tuvo que ser muy importante porque después va a haber otros procesos y otras huelgas y no se recogen en la local ni en Madrid, otras mujeres. Bien, las organizaciones sindicales van a ser cruciales para conseguir que cambien las condiciones, para denunciar todos estos abusos. Y también va a ir incrementándose la concienciación social, las malas condiciones y unas ideología de justicia social que junto a los cambios internacionales va a hacer que las leyes cambien. Y sobre todo van a intentar dos reivindicaciones básicas para la clase obrera, que va a ser la reducción de jornada y el descanso dominical. Aquí en España se creó el Instituto de Reformas Sociales en 1903 y ya posteriormente
el Ministerio de Trabajo en 1920, pero ya antes de eso se habían hecho leyes que iban cambiando la situación. Por ejemplo, la ley de marzo de 1900 regulaba el trabajo de mujeres y menores. Se reconocía el descanso dominical para ambos grupos. En 1902 se estableció el límite de jornada de 11 horas diarias para mujeres y menores. En 1904 fue aprobado el descanso dominical para todos los trabajadores. En 1913 se consigue que la jornada laboral no supere las 60 horas semanales, respetando domingos y fiestas de precepto. En 1914 entró en vigor la disposición que había sido aprobada en 1912 que prohibía que las mujeres realizaran trabajo nocturno en talleres y fábricas. En las industrias textiles solo afectaba a las casadas y viudas con hijos, pero después ya en 1920 se generaliza a todas las trabajadoras y en 1919 se aprobó la jornada laboral de 8 horas y la festividad del 1 de mayo. ¿Y qué pasaba? Pues bueno, se iban consiguiendo, pues que no se respetaba esta legislación por parte de la patronal, pero es que las trabajadoras tampoco. Las trabajadoras no estaban de acuerdo, decían que es que a ellas hacían las leyes sin consultarles y que mucho les perjudicaban. Por ejemplo, el descanso maternal, que ya se reconocía en 1900, 3 semanas después del parto, ellas no lo cumplían. ¿Por qué? Porque no era retribuido y decían, cuando más necesitamos el dinero es cuando no nos van a pagar. También tenían una hora de lactancia, que podían ausentarse del trabajo, tampoco se lo tomaban. ¿Por qué? Porque la mayoría trabajaba de destajo. Y tampoco estuvieron de acuerdo nunca con que se les prohibiera trabajar de noche, porque ellas preferían el turno de noche porque era mucho más corto y se pagaba mejor. Y ellas decían, solo lo han hecho para que los hombres puedan trabajar en nuestro turno, pero no por beneficiarnos a nosotras. Luego, al empezar la Primera Guerra Mundial, no se respetó la jornada de trabajo, evidentemente, porque hay un aumento de demanda. Y eso amplió las jornadas. Solo cuando acaba la Primera Guerra Mundial y la demanda vuelve a descender y la vigilancia de las organizaciones sindicales es cuando se empieza a cumplir las jornadas que se habían pactado antes. Las organizaciones sindicales no fueron ajenas nunca a lo que le pasaba a las mujeres, no es que no se dieran cuenta, se daban cuenta. Pero el problema es que las veían como competencia. Los bajos salarios decían, las van a preferir a ellas. No les interesaba mucho que estuvieran en los sindicatos, no les interesaba reivindicar nada y las sacrificaron los salarios y las reducciones de jornada en favor de que los hombres tuvieran más privilegios. Entonces tenían salarios más bajos y jornadas mucho más amplias. Y es aquí cuando las mujeres empiezan a dar cuenta de que como ellas no luchen por sus derechos, nadie lo iba a hacer. Y empiezan a surgir las agrupaciones y asociaciones femeninas vinculadas a los sindicatos. Primero a la CNT, pero ya a principios del 20 a la UGT. Y es cuando surge en Béjar, en 1920, el Despertar Femenino. El Despertar Femenino es una asociación de mujeres vinculada a UGT. No era la única, había más despertares femeninos en otras actividades. Por ejemplo, en Levante hubo desparteras y todas se llamaban el Despertar Femenino. Bueno, las de Béjar fueron muy combativas, muy activas. Este grupo de mujeres, ya en 1920, cuando se crea, se reúne con los fabricantes de aquí y de lanas regeneradas y conciertan los salarios y los precios del trabajo a destajo. Llamaron mucho la atención porque en 1921 ellas salieron en la manifestación del 1 de mayo, ellas como grupo, era la primera vez que salió un grupo de mujeres y con su propia bandera. Y después van a ser muy reivindicativas en dos, sobre todo
en dos momentos. Uno en 1925, cuando le declaran una huelga 11 mujeres que trabajaban en la empresa de Norman Bonay, lo digo a la castellana porque si lo digo en francés seguro que tampoco lo pronuncio bien, pues como se dice aquí, en Norman Bonay le declaran una huelga. Y le declararon una huelga porque les redujo a la mitad el salario que se pagaba por el tendal del campo. Él decía, el empresario mantenía que entraba dentro de la actividad y ellas decían que era una actividad aparte, que se tardaba mucho más de lo que el empresario decía y que no admitían que se redujera. Y aquí entramos otra vez en la invisibilidad. A mí me hubiera gustado saber qué pasó con la huelga, si la ganaron. Quiero creer que sí, pero no lo sabemos porque en el archivo de Benja solo consta que declaran la huelga, todo el proceso de ir a ver al empresario, el empresario se niega, y toda esta documentación, y no hay más. Esta documentación se mandaba al gobierno civil de Salamanca, pero allí en los archivos tampoco se han conservado documentos, bien porque se hayan perdido los traslados, bien porque se hayan estropeado por las malas condiciones. Y la prensa local ni la prensa nacional que recoge, es verdad que era una huelga pequeña, local, no recoge nada. Entonces ahí vemos otra vez la invisibilidad. Pero bueno, yo quiero creer que sí. Y otra cosa por la que lucharon fue porque se les pagara ese descanso maternal. Porque se pagara, es decir, si no nos lo cogemos. Y sí, se hace un estudio y ellas opinan, es que ellas se metían en todo. Hasta cuando aquí, por ejemplo, se dice si se va a poner un instituto de segunda enseñanza y se les consulta, ellos también participan y dicen sí, nosotros queremos que se ponga. Bien, pues en la indemnización o la prestación por maternidad, como decimos ahora, se consigue que sean 6 semanas, que tengan un descanso de 6 semanas después del parto, se pueden coger otras 6 semanas antes del parto y que se fijara, aparte de la asistencia médica gratuita, se fijara un subsidio provisional, hasta que lo fijara el Ministerio de Trabajo. Esto se consiguió en 1923. Es un subsidio provisional porque lo tenía que aprobar el Ministerio de Trabajo, que lo hace en 1929, pero que no se va a aplicar hasta la llegada de la Segunda República, en 1931. La indemnización económica por el tiempo en que interrumpían su trabajo era de 50 pesetas, satisfechas por el Estado. Y la primera mujer en la provincia de Salamanca que cobró ese subsidio fue una de las que componían el despertar femenino. Fue la primera. Se lo entregó Filiberto Villalobos, que le dio otras 50 pesetas de su propio bolsillo, dice la prensa y la documentación. ¿Cómo acaba esta asociación? Pues la asociación acabó en 1936, con la llegada vieja de las fuerzas sublevadas, incautan todas, disgregan las asociaciones y se quedan con el dinero que tenían ellos. La Segunda República, saben ustedes, la mayoría, que fue un periodo muy convulso política y económicamente, acentuado por la crisis económica del 29. Y en este periodo se solapan las manifestaciones políticas con las económicas. Y hubo muchas. En todos participaron las mujeres, en el mismo porcentaje que los hombres. Y sobre todo en los sectores que las mujeres ocupaban tradicionalmente, desde 1933 a 1936, y por la carestía de los productos, siempre estuvieron las mujeres. Al haber una recesión económica, siempre afecta más al campo femenino y queda de las mujeres. Hay una crisis en el campo y las mujeres se trasladan a las ciudades a trabajar en la industria y los servicios. Y aquí crece mucho el servicio doméstico. Mucha gente del campo se viene con unas condiciones en que trabajaban solo por la comida y por el alojamiento. Y ahí sí que van a luchar, tanto socialistas como anarquistas, por conseguir que se legislara laboralmente el servicio doméstico. ¿Y dónde trabajaban las mujeres? Bueno, aparte de todas actividades, digamos, típicamente femeninas, sí es verdad que las maestras se potenció desde
desde la República, la educación, los mejores salarios, aumentan las maestras, y sí ya había mujeres en oficinas, en la banca, en oficinas de mecanógrafas con salarios muy bajos también. La Constitución de 1931 va a favorecer la igualdad jurídica y va a permitir a las mujeres que trabajen y que se dediquen a profesiones liberales y no tengan que abandonar el trabajo al casarse. También van a permitir, por una serie de decretos entre 1931 y 1933, opositar a las plazas de notarías, registradores de la propiedad, procuradores de tribunales, pero coexistían estas normas con otras que no eran tan favorables. Por ejemplo, perpetuaba la dependencia de la esposa respecto al marido, y el Código de Trabajo, las mujeres necesitaban autorización del marido para trabajar y muchas veces el marido podía cobrar el salario. Se continuó sin poder acceder a los puestos de la organización judicial, ejército y policía. Y es muy gracioso porque argumentaban que para las mujeres no podían ser ni fiscales ni secretarios, porque claro, a ver, se ejercía muchas veces de noche o de día, en unos horarios y fuera de la residencia. Y eso era incompatible con la educación que se daba en España a las mujeres y con la maternidad. Con lo cual, aunque fue la República, también se mantuvo las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Y la prohibición de ejercer trabajo por cuestiones morales, de salud, maternales, pero sobre todo fue a causa del desempleo masculino. Había mucho paro y como a los hombres se les consideraba el proveedor del hogar, se primaba, pero incluso por anarquistas y socialistas. Ellos los veían también igual y lo apoyaron. No se preocuparon tampoco por el desempleo que sufrían las mujeres. Cada vez que hay una recesión económica, los trabajos de las mujeres son los más afectados por las condiciones y por la precariedad que tienen. Pues tampoco se preocuparon. Y tampoco podían las mujeres cobrar el subsidio porque estaban o empleadas en servicio doméstico o temporales, incluso ni estaban adscritas a una mutualidad. Pues es el mío. Se puso en práctica a partir del 1 de octubre del 81 lo que les decía, el seguro de maternidad. Se pagaba el salario de las trabajadoras durante el descanso por embarazo y parto, ese que habíamos dicho que se reconoció a partir de que habían conseguido las del despertar femenino que les había reconocido provisionalmente. El seguro consistía en servicios sanitarios, asistencia complementaria, subvenciones y era pagado en cotización semestral. 1,90 los empresarios, 1,85 las mujeres entre 16 y 65 años que tuvieran una retribución por debajo de 6.000 pesetas anuales. Bueno, la acogida no fue unánime. La patronal no le gustó mucho, aunque no formó un bloque para oponerse. UGT sí lo apoyó, decididamente. Y la CNT dijo que no, que le correspondía solo a la patronal pagarlo, que no le correspondía a las empleadas. A las mujeres, a ver, les costaba, primero porque por los bajos salarios, pero es que también muchas decían, ya no estamos en edad de tener hijos y encima tenemos que pagar porque cobren otras, por los horarios que teníamos. Tuvo más implantación en las zonas industriales. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba más indicada y más concienciada. Respecto a los sindicatos, es una época en que no había muchas afiliadas y sí se incrementó la participación de los sindicatos, sobre todo en UGT, porque UGT apoyaba la igualdad de salarios y apoyaba también los seguros sociales. Pero también es verdad que los sindicatos en esta época se reconoce el voto a las mujeres, se da más participación en la sociedad y los sindicatos también lo reconocen, pero todavía había una cosa que era más importante, que en esta época aquellas asociaciones sindicales que tuvieran mayor número de afiliados tenían mayor participación en la decisión, mayor peso en la decisión de la reglamentación laboral, con lo cual se les interesaba que hubiera mayor número de afiliadas.
Bien, acaba la República, no sabemos lo peor los destinos, hubiéramos gustado saber más, pero fue un periodo corto y llegó la guerra. Con la guerra las mujeres se incorporaron masivamente a los puestos de trabajo, pero simplemente porque ocupaban a aquellos que dejaban vacantes los hombres. Una vez que acaba la guerra, se volvió otra, bueno, y saben ustedes que como empieza encima la dictadura, pues a veces con no condiciones tan buenas. La dictadura, ya en el año 88, fue lo de trabajo. Del trabajo dice, se librará la mujer del taller y la fábrica. Y también fomentaba la maternidad, como sabemos, de las familias numerosas, la dote para que las mujeres dejaran el trabajo al casarse, se les prohibía ejercer profesiones liberales. Es verdad que las mujeres siguieron trabajando, sobre todo en los sectores más feminizados y en la economía sumergida. Y detrás de todo, pues estaba lo de siempre, que había mucho paro, que había mucho desempleo y era preferible el que lo ocuparan los hombres. Desde el punto de vista empresarial, todas estas beneficios que iban consiguiendo los trabajadores se veía como un incremento del gasto de producción. Y en los años 50 hubo unas... en la prensa clandestina apareció que algunos establecimientos de Béjar, los incumplimientos que pasaban en algunos de Béjar, por supuesto no aparecen nombres porque ya saben, era prensa clandestina y no era seguro, muy seguro decir exactamente quién era. En una fábrica, decía, se aumentó la productividad intensificando el rendimiento, reduciendo las horas extras. Y esto pasó en una sección de mujeres. Las mujeres se declararon, empezaron a trabajar lentamente, haciendo trabajo lento hasta que consiguieron que se les volvieran a poner las horas extras. En otro artículo demostraba también las diferencias salariales que había en un taller. Decía, mientras los hombres ganaban 20 pesetas al día por 10 horas de trabajo, las obreras solo ganaban 16 pesetas por 12 horas de trabajo. Tampoco se les pagaba la prima de producción porque dependía del empresario. Y el empresario decía que no se cumplían los objetivos. Y también se denunciaba que aunque todos los trabajadores pagaban los seguros, no estaban asegurados. Se les descontaba de su sueldo, pero no estaban asegurados. Bueno, el régimen franquista fue evolucionando y ya factores económicos, tecnológicos, de control de natalidad y de desarrollo de la sociedad de consumo hace que en los años 60 se empiece a abrir un poco. Y no querían dar una imagen de modernos, de que ellos no se quedaban atrás. Y la sección femenina impulsó la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de Mujeres en 1961. Dicha ley facilitaba el trabajo extradoméstico de las mujeres casadas que seguían necesitando la autorización del marido, prohibía la discriminación en el acceso a las actividades políticas, profesionales y de trabajo y declaraba el derecho a la igualdad salarial en trabajo de igual valor. Siguieron ventadas para ellas las carreras judiciales y militares. La judicial en el 66 ya se consiguió que las mujeres pudieran acceder, pero la militar hasta 1988 no se consiguió. La igualdad salarial no se aplicó y en los años 70 se recogían algunos convenios colectivos que incluso en la misma categoría había salarios distintos para mujeres que para hombres. En 1970 se dictó el Decreto de Igualdad de Derechos Laborales de la Mujer, que pretendía, ratificaba otro de 1962 que no se había cumplido, que permitía ya el trabajo de las mujeres casadas y que estableció una política de conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres podían continuar en su puesto de trabajo, cuando tuvieran un hijo podían también dejarlo por una indemnización y también poder permisos o excedencia de 3 años para el cuidado del hijo. ¿Qué pasaba? Pues que no se cumplía. Primero no había una red de guarderías que permitiera que las mujeres hicieran eso. Y era muy difícil, si tenían una excedencia, el volver a reincorporarse al trabajo. En estos años hubo mucho asociacionismo en España, en los años 60 y 70, y va a haber muchas huelgas, sobre todo a finales del franquismo, en los años 74 y 75.
bueno, 73-74 más del 75. Las mujeres van a participar igual que los hombres y van a estar igual penalizadas que ellos. Va a haber despidos, va a haber multas, va a haber distintas sanciones. Quería decir, ¿quiénes las mujeres que están más penalizadas cuando se sancionan estas huelgas? Son las mujeres, las representantes sindicales, las delegadas sindicales, las más combativas en las huelgas. Claro, y ustedes me van a decir, ¿representantes sindicales de qué sindicatos? Porque todos sabemos que en el franquismo no había sindicatos. Se hizo aquello que se llamó el sindicato vertical, el sindicato solo tenía el nombre, que era un medio más para controlar a los trabajadores. Pero es que en los años finales de los 50-60 van a surgir al margen de ese sindicato vertical una serie de organizaciones para firmar convenios colectivos y para tomar algunos acuerdos. Y algunas son católicas, como las Juventudes Obreras Católicas, la OAC, la Hermandad Obrera Acción Católica, y en el 62 nació Comisiones Obreras. Formada en principio por católicos y comunistas, dominada después por el PC en el 64 y en las elecciones a las sindicales tuvo mucha mayoría absoluta en el 66. Y bien, ¿por qué traigo a colación las comisiones obreras? Aparte del papel que bueno, comisiones obreras lo ponen en España. Porque a raíz de que el Partido Comunista en el 72 dice que se declara el Partido de Liberación de la Mujer, les propone que hagan un trabajo para atraer a mujeres, tanto en el partido como en el sindicato. Las mujeres, incluso las de izquierda, nos utilizaron. Luego tampoco luchaban tanto por nuestros derechos, que nos utilizaban. Pero aun reconociendo esa instrumentalización y esa utilización, sí que hubo una cosa que a mí me gusta porque visibilizó lo que era mujer. Y es que ellos publicaban una revista, la Gaceta de Derecho Social, a partir de 1920, y ahí se publicaron artículos sobre la problemática que tenía la mujer en el trabajo. ¿Y qué problemática tenían? Podemos sacar de la revista. Bueno, pues ellas querían que no se les considerara una mano de obra de reserva, que era que cuando había trabajo se les contrataba, cuando había recesión económica volvían a casa, les costaba mucho compatibilizar con conciliar la vida laboral y era muy difícil para ellas el abandonar el trabajo, pues a reincorporar, y además ellas decían, claro, tampoco querían que las condiciones de trabajo fueran buenas porque no sé lo que nos quedáramos, nos dejaban, no querían, no las favorecían. Entonces, lo que sí se hace en este momento desde las revistas es demandar guarderías. Se necesitan guarderías, unas guarderías asequibles, porque muchas eran privadas, otras estaban en manos de asociaciones o de sección femenina, y también se denunciaba la discriminación salarial. Fijaros que en la agricultura, en muchas de las explotaciones familiares y en muchos negocios familiares, las mujeres trabajaban sin cobrar nada. Y ellos hacen eco de esa discriminación y van a publicar todos los convenios colectivos que recogían la discriminación, en todos los que se reflejaba esa discriminación. ¿Y qué pedían? Pues que las mujeres se aumentara la formación, porque en esta época, sobre todo cuando las familias no habían suficiente dinero para que todos estudiaran, se favorecían los varones, ellos son los que iban a trabajar, a las mujeres que no estudiaran. Y decían, ellos pedían que se crearan universidades femeninas, universidades laborales femeninas, también los sindicatos también daban formación, pero había muchos más hombres que mujeres. Y hay dos, sobre todo, reflejaban dos temas también, me parece muy interesante, las huelgas femeninas. Sí, reflejaron todas las que se hicieron. La mayoría de las huelgas femeninas, las mujeres, muchas decían, las hacemos nosotros, después
se agregaban compañeros y la organización sindical, pero las mayorías las hacíamos nosotros, con la inconveniente que cuando las hacían solo ellas, las sanciones aumentaban. Si las hacían solo mujeres, las sanciones aumentaban. Y tenían el problema en que en los sectores ocupados por mujeres había poca tradición de reivindicación, eran encima en talleres pequeños, los enlaces sindicales muchas veces no tenían cabida, se firmaban los convenios a sus espaldas. Y otro de los temas que va a tratar es la participación y representación sindical de las trabajadoras. Es verdad que con el aumento del asociacionismo femenino las mujeres se van más integrando en los sindicatos, en todas estas agrupaciones reivindicativas. Además, saben que al final del franquismo sí que hubo incluso muchas reivindicaciones políticas y se mezclaba también un poco todo, y las mujeres sí se afiliaron a los sindicatos, a los partidos políticos, a todo ello. Pero ellas seguían diciendo: había poco interés en los sindicatos por afrontar nuestros problemas. Se seguía considerando que el salario femenino era un apoyo. Pero ellas también reconocían que había otros problemas que eran propios de las mujeres, porque cuando había enlaces, cuando se presentaban enlaces mujeres y hombres, las propias mujeres votaban a los hombres porque pensaban que les iban a defender mejor. Y ellas decían, y cuando había un problema en la fábrica y había enlaces femeninos y masculinos, recurríamos al hombre, nunca a la mujer. Y por otra parte, las familias también frenaban la implicación y decían ellas, es que además sería muy mal que una mujer se dedicara al sindicato y dedicara mucho tiempo. La veían como una mala madre, cosa que con los hombres no pasaba, aunque pasaran mucho tiempo en el sindicato. También reflejaron el servicio doméstico, las malas condiciones, y sobre todo esto lo hizo la OAB, la Hermandad de Acción Católica. Si es verdad que se preocupó muchísimo del servicio doméstico y que aquí en la Gaceta de Hecho Social, los artículos que sobre servicio doméstico es una reproducción de los que era la UAB, no los hacían ellos. También de las funcionarias, que aunque las funcionarias tenían mejores condiciones de trabajo y podían compatibilizar mejor la vida laboral y familiar, no tenían en algunos casos los mismos derechos que los varones, estaban también en las categorías más bajas. Y se preocuparon, ahora sí que se va a reconocer por el Estado ya, las profesiones de grado medio como eran los asistentes sociales. Se pedía que fuera una profesión y que tuviera altura en estudios universitarios. Después que se acaba el franquismo vino la transición democrática. La transición democrática, ya saben ustedes, es lo que pasó, ¿no? Por fin se hacía una legislación que reconocía la igualdad de derechos. Desde mi punto de vista es cuando se aunan las demandas feministas con las demandas obreras. Al pedir la igualdad de derechos, tanto civiles como laborales como jurídicos, ahí se aunaron, porque no siempre estuvieron unidas. En 1976 se dictó la Ley de Relaciones Laborales, que equiparaba la situación de las mujeres con los varones, contemplaba el permiso maternal y la excedencia para el cuidado de hijos, pero que siguió manteniendo la prohibición de los trabajos nocturnos, insalubres o penosos. En los sindicatos se crearon las secretarías de la mujer y desde ellas se denunciaban aquellas discriminaciones que decían es que hasta nuestras propias organizaciones las seguían, no las usanaban. Se crean las subdirecciones general de la condición femenina, que después sería la Subdirección General de la Mujer, los centros de información de la mujer, el Instituto de la Mujer en 1983, pero claro, sobre la Constitución del 78, el Instituto de la Mujer en el 83 he dicho, el 76-83, pues si me equivoco. La aprobación de la Constitución del 78, la que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en derechos civiles y laborales, y sobre todo el Estatuto de los Trabajadores del 80,
que las organizaciones sindicales pidieron que se incluyera no discriminación en el trabajo y en el salario, la creación de guarderías, la no prohibición del trabajo nocturno y la equiparación de hombres y mujeres en la seguridad social. El fracaso de la política económica sí que hizo que hubiera muchas huelgas en 1978 y 79, sobre todo en la negociación de los convenios colectivos y las reivindicaciones salariales. Pero sí se va a incrementar muchísimo la afiliación a los sindicatos. Todas esas asociaciones que había, hubo una eclosión y favorecida por todas estas normas, es la culminación de las... Ahí sí que las organizaciones sindicales tuvieron mucho incremento de mujeres. Pero a medida que se consolida la democracia, las políticas de igualdad, saben que en España se crean políticas de igualdad, se crean organismos en todas las instituciones que van a velar los planes por la igualdad. Pero ¿qué pasa? Que les llegan las recesiones y cuando llega la recesión, por ejemplo, en 2008, siempre se da prioridad a otras cuestiones y en detrimento de las políticas sociales y de la igualdad. Y llegamos al momento actual. ¿Cuáles son las cuestiones pendientes? En 2007 se aprueba la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que es muy importante porque se va a reflejar en los convenios colectivos y se va a crear un plan de igualdad para las empresas. Es importante, sí, pero ¿qué nos queda por hacer? ¿Cuáles son aquellas definiciones que tiene el trabajo femenino y que no consigue igualar y que no conseguimos una igualdad total? Primero es la concentración en sectores muy feminizados. Trabajan en empresas de pequeño tamaño, trabajos de cuidados personales, servicios domésticos. Es lo que se llama la segregación horizontal. Están segregados, pero no en el bajo. Este tipo de ocupaciones van unidas a bajos salarios, a precariedad, a temporalidad. La conciliación de la vida familiar y laboral hace que muchas mujeres tengan trabajos a tiempo parcial y todo ello se deriva de la menor presencia en puestos organizativos y de decisión, el famoso techo de cristal, y es la segregación vertical. Las consecuencias de todo esto, pues es mayor invisibilidad de las mujeres, mayor dificultad de agrupación para defender sus intereses, miedo al despido si colaboran con los sindicatos, y también se sienten menos identificadas con la actuación y la actividad sindical. Es verdad que hay un sector como la administración pública ocupado por mujeres donde hay menos discriminación, donde las mujeres pueden también sindicarse sin ningún problema y participar en los sindicatos sin que pierdan el puesto de trabajo, y que ahí sí que las mujeres quizá puedan desarrollar mejor y puedan utilizar estas tareas y desarrollar una carrera. Es verdad que nos queda mucho por hacer, pero a mí me gusta ser optimista porque si vemos de dónde provenimos, de dónde nuestras abuelas, bisabuelas, cómo trabajaban, hemos conseguido mucho. Y todo esto que nosotros disfrutamos ahora se lo debemos a esas mujeres que en condiciones mucho peores de las que tenemos nosotros luchaban más que luchamos nosotros, pero mucho más. Quizá por eso, porque tenían, digamos, menos que perder. Ahora estamos muy cómodos y nos da mucho miedo perder cosas, luchamos menos. Y hasta aquí acabo. Me gustaría que ahora el coloquio, que es lo más interesante, porque es que está bien exponerlo, pero que casi todas que están aquí pueden aportar muchas cosas que seguro que no conocemos los que no hemos trabajado en muchos sectores o en otras épocas. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Interesantísimo todo. Bueno, pues Teresa os anima y yo también a participar, a preguntarle cualquier cosa. A ver, sí. Allí tenemos a Raúl. Yo quiero dar las gracias por contarnos todo esto que investigar.
sindicato era dentro del sindicato una agrupación femenina, pero como sindicato autónomo no. Ellas estaban vinculadas a UGT y era una agrupación femenina del sindicato, pero no era un sindicato como tal. Eso sí, que todas las agrupaciones femeninas de UGT tendieron a llamarse el Despertar Femenino, pero como agrupación estaban integradas, no era un sindicato propiamente dicho femenino. Hubiera sido muy arriesgado en aquella época, yo creo, un sindicato femenino no hubiera tenido mucho desarrollo. Dado que había incluso hasta ministras anarquistas en los gobiernos de la Primera República. Sí, había ministras, pocas, y también con muchas dificultades, pero y fijaros lo que me costó y los problemas que tuvieron también cuando, por ejemplo, Clara Campoamor defiende el voto de las mujeres, es que era muy difícil. Entonces, demasiado arriesgadas fueron creando su propia agrupación, sus propias defensas. A mí me parece que ya era mucho. Yo es que creo que no es que a lo mejor ni se contemplara, es que hacer un sindicato femenino solo de mujeres en aquellas circunstancias no lo hubieran tenido difícil y no sé si hubieran tenido mucha cabida, hubiera servido para mucho. No sé si que no había costumbre, ¿no? No, así. Claro, pues estaban discriminadas en el trabajo. Si hacías hacer un sindicato, pues no las tenían en cuenta. Estaba mejor hacer una agrupación y vincularse a un sindicato que tenía fuerza y poder que hacerlo ellas solas. Sí, como cuando preferían intervenir al hombre, ¿no? Un poco sentido. Claro, el problema, a ver, siempre es que aunque la legislación fuera avanzando, el problema que tenemos muchas veces es la mentalidad y esa concienciación que tenían. A ver, una cosa que siempre, a ver cómo lo explico, suelen decir, hay opiniones, dicen, bueno, toda la lucha femenina que hicieron las mujeres es feminista. Bueno, a mí no me gusta decirlo así. Una cosa es la lucha por la igualdad de sexos y otra es la lucha de clases. La mayoría de estas mujeres, y si se establecen prioridades, estas mujeres necesitaban comer, o sea, que tenían horas de trabajo a punta pala. No querían cambiar la estructura social. Ellas querían mejoras laborales para vivir mejor. Se da prioridades. Entonces, yo no considero que muchas fueran feministas, eran obreras. Es verdad que va evolucionando